Infinidades de puntos a destacar. Ayer tuvimos una entrada súper interesante, bastante importante, la cual obtuvimos de alguna u otra forma un rendimiento extremadamente positivo. Así que he decidido hacer una explicación de cómo fue la perspectiva o por qué se dio la perspectiva respecto a esta entrada. Habíamos hablado que el precio se definiría en dos niveles. El nivel del máximo del día anterior y el nivel del mínimo del día anterior, como lo que son o lo que está marcado por esas dos líneas que ven ahí en pantalla. Como podemos ver, nosotros tenemos una estrategia la cual maneja diferentes tipos de patrones y uno de ellos es el patrón AMD, patrón bastante interesante en donde nos permite a nosotros entender la comercialización del producto. ¿Qué quiero decir con esto? De que existen varias etapas antes de llegar a una comercialización de un producto entre compradores y vendedores. Existe un momento o hay un momento en el cual el precio tiende a tener un rango o una consolidación. Le denominamos rango de consolidación a pequeños movimientos en niveles similares en los cuales se detecta o se interpreta tanto en compras como ventas basado en los mismos niveles. ¿Qué quiere decir eso? Que si está en un punto A, un punto E, el precio va a ir al punto A, al punto E, al punto A, al punto B, hasta que se llegue a un precio en el cual se pueda estar de acuerdo ambas partes. Eso se le denomina rango o acumulación. Luego de ese rango o acumulación viene el proceso en el cual el precio va hasta el punto donde tanto compradores como vendedores deciden comerciar ese activo a ese nivel de precio. Es decir, si tú tienes una manzana y quieres venderla a $10, pero tienes un comprador que la quiere comprar a $8, pues tú llegas a un acuerdo con ese comprador, siendo tú el vendedor, o tú como vendedor llegas a un acuerdo o tú como comprador llegas a un acuerdo con el vendedor a un precio justo para ambas partes, que sería $9. Entonces el precio llega hasta ese punto para que luego se pueda dar el intercambio de activos. Es decir, el comprador le dé dinero al vendedor y el vendedor le dé la manzana al comprador. De eso se trata. Una vez se produce esa manipulación, el precio llega a un periodo distributivo, es decir, distribuye los activos con el dinero, es decir, se hace el cambio. Así que de esta manera nosotros podemos ir al gráfico en el cual vemos acá como temprano habíamos determinado, o mejor dicho, temprano el día anterior habíamos determinado que el precio tuvo una apertura en la sesión asiática que creó este nivel. Este nivel que vemos acá en un cuadro rojo. La apertura de la sesión de London, que la vemos acá, creó este nivel, nivel el cual determinamos como un nivel importante. En la sesión de London, en la apertura de la sesión de Asia, en la apertura de la sesión de London, se está llegando a un acuerdo. El precio se estaba consolidando o estaba entrando en rango. Luego de ello, pasado la apertura de la sesión de Nueva York, el precio aún no había llegado a ese precio justo, el cual los compradores y vendedores querían determinar. Sin embargo, existía también otra situación en la cual a nosotros nos dio una, una clara o un claro objetivo que era que el precio, de alguna otra forma, si llegase a romper y distribuir por encima del máximo del día anterior, el análisis bajista se cancelaba. En este caso, como podemos ver, el precio justo llegó hasta el punto del máximo del día anterior, logrando así una caída de un total de 1.518 puntos.
Habíamos determinado de que nosotros tomaríamos la entrada, tomamos la entrada. Aquí podríamos haber hecho otro tipo de entrada, que es promediar ganancias, cosa que no hicimos. Sin embargo, bueno, tomamos la entrada, vimos cómo hubo un testeo entre las EMAs luego de su ruptura y vemos cómo hubo un testeo entre la zona de la apertura de London y la zona de la apertura de Asia y vemos cómo el precio siguió en caída. Claramente existen términos fundamentales los cuales también intensifican la caída de ese precio. Sumado a ello, cerramos ganancias, cerramos posición a un nivel que habíamos dado, que era justo a este nivel, el que vemos acá. Justo el nivel, lo voy a marcar con una línea. Justo ese nivel de la línea azul. Vemos cómo el precio de alguna otra forma testeó, aseguramos ganancias y dejamos que el precio siguiera su desarrollo. Salimos una vez el precio, tuvo esta vela de acá, ya que nosotros colocamos o posicionamos nuestra toma de ganancias hasta ese punto, hasta ese nivel. Y de tal manera desarrollamos nosotros la estrategia. ¿Qué fue lo fundamental en haber desarrollado esta operativa? La tendencia macro que llevaba el mercado, debido a que si podemos ver en el gráfico diario, vemos que el precio de alguna u otra forma estaba en este punto de acá. Y nosotros dijimos, si el precio llegase a interactuar con el máximo del día anterior, ahí es donde definiremos los niveles. ¿Qué fue lo que nos permitió a nosotros lograr que ese momento o que ese punto dado se pudiera determinar como un punto de fin de tendencia? Pues nosotros logramos hacerlo mediante a este punto de acá. Esto lo que estamos viendo aquí es un gráfico de 5 minutos del mismo activo, el cual nos indica a nosotros que hay que se está terminando la tendencia. Claramente en este punto de acá estaba el nivel del máximo del día anterior. Al ver cómo el precio rompe y de alguna u otra manera rechaza ese nivel, pues nosotros determinamos la caída de ese precio. Sumado a ello, también tenemos que tomar en cuenta que en el momento cuando el precio llega al nivel de los 1700, que es este que tenemos acá, nosotros vemos como en este punto de acá, el precio nos da un patrón, o mejor dicho, la acción del precio nos da un patrón que existirá un retroceso. Claramente nosotros hicimos una operativa en la cual nos posicionamos o posicionamos nuestra toma de ganancia en esa línea que está ahí, a lo que esa línea indica el nivel de los 17.000. Tomando así la entrada de ese punto, vemos cómo el precio sigue interactuando hasta ahora. Pues nada, eso fue todo lo que nosotros hicimos o todo el desarrollo que nosotros tuvimos para poder ejecutar esta entrada que nos dejó más de 1400% del capital invertido. Así que pues nada, esto es todo por hoy. Quería dejarles claro una breve explicación de cómo fue que tomamos esta operativa. Tomemos en cuenta todos los conceptos dados en el libro electrónico cual pasé a la comunidad. Si aún no estás en la comunidad, puedes estarlo. Entonces solo debes escribirme al privado y te daré acceso completamente gratis por única vez. Así que pues nada, tomemos en cuenta varios términos, varios temas. Existe una clase súper extensa, digamos, de 3 temporadas en las cuales nosotros vamos a determinar cómo, o voy a intentar determinar cómo ustedes podrán, de alguna u otra forma, ver el mercado de la manera en que yo lo veo. Más allá de una estrategia, más allá de una ventaja estadística, existe una mentalidad que hay que tener en cuenta y un control de riesgo que tiene que ser intachable, tiene que ser inquebrantable. Así que pues nada, nos vemos en la próxima edición. Saludos.